Muy, pero muy buenos días a todos nuestros hermanos en esta mañana, tiempo que nos permite pasar en su presencia, a todos nuestros hermanos, a aquellos que ya se encuentran conectados con nosotros a través de nuestra página de Facebook y a todos los que ya están aquí en nuestra casa, en nuestro templo, casa de oración. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana. Bueno, mis hermanos, a cada uno de ustedes, pues quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro en esta mañana y podamos darle gracias a Dios por todo lo que Él continúa haciendo en cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Queremos ofrendarnos, Señor, queremos nosotros entregarnos completamente a ti, Señor, para honrarte, para glorificarte en esta mañana, Padre Celestial, para mostrarte a través de lo que somos, Señor, de lo insignificante que somos, lo importante que tú eres en nuestra vida, Señor. Permítenos que en esta mañana podamos no solamente alegrarnos, gozarnos de estar aquí en tu casa, de estar en medio de tu presencia, sino poder entender también el propósito y la edificación que tú traes para nosotros en el día de hoy, Señor. Damos infinitas gracias, Padre Celestial, por tu provisión, por la forma en que tú cuidas, proteges, Señor, en la forma en que nosotros recibimos cada día de tu amor, particularmente en cada uno de nuestros hogares, Señor, y en especialmente por esa fidelidad tan especial que tú tienes, una fidelidad que no falla, Señor, una fidelidad constante, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, quiero empezar en esta mañana tocando un tema muy particular. El tema que tenemos en esta mañana, obviamente, en la alabanza, y yo quiero tocar algo muy especial en el libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel, en su capítulo 48, ya finalizando, es el último capítulo del libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. Allí nos empieza a hablar Ezequiel acerca de los límites. Parte del 47 y del 48 nos habla de los límites de la repartición de la tierra. Y empieza hablándonos allí, unos versículos anteriores al 48, nos dice: así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. Esta es la forma, dice el Señor, en cómo van a repartir. Capítulo 48 dice: estos son los nombres de las tribus desde el extremo del norte por la vía de Etlón, viniendo hasta Hamat, Hazar Enán, en los confines de Damasco al norte. Hacia Hamat tendrá Dan parte desde el lado oriental hasta el occidental. Y de ahí en adelante se empieza a desglosar esta forma impresionante como
se ha de dividir, cómo se ha de entregar la tierra. Versículo 11 dice: los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada al límite de los levitas. Se puede decir entonces que la fidelidad es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. La fidelidad es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir todos sus pactos, para cumplir los compromisos. La fidelidad entonces es el cumplimiento de la palabra, y Dios es fiel a su palabra. Dios no falla en ningún momento, en ninguna circunstancia. La fidelidad entonces puede ser ese proyecto de vida de cada persona cuando ha establecido esas relaciones permanentes con el Señor. Nosotros también tenemos que ser fieles, no solamente a los principios y a los pactos que Dios ha colocado para nosotros, sino entre nosotros mismos. ¿Cómo está esa fidelidad? Por lo tanto, en esta mañana podemos darle gracias a Dios y cantar esta canción, decirle al Señor que la fidelidad de Él no falla, que es constante, que es firme. Cantémosle al Señor y alabémosle de esta manera. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor, inmensa, Padre Celestial, por todo lo que tú brindas cada día al ser humano, Señor, por la forma en que te manifiestas, porque tu fidelidad no falla, Señor. En medio de nuestra vida necesitamos
pedirte perdón, Señor, por todas nuestras falencias, por todas nuestras equivocaciones, y porque a veces exigimos, Señor, nos comportamos como gente que no conoce, Señor, que no entiende ese amor que tú transmites, que nosotros debemos reflejar ese carácter tuyo, Señor. Tu fidelidad es inmensa, Padre Celestial, porque en medio de las aflicciones, porque en medio de la necesidad, porque en medio de todo lo que tú nos das, bendiciones, Señor, a veces somos infieles, a veces no nos sentimos a gusto con lo que tenemos, con todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Nos gozamos cuando tenemos bendiciones, pero a veces cuando sentimos ese inconformismo, Señor, no logramos entender que tu amor está allí presente. Tu fidelidad no cambia, tu fidelidad permanece presente allí. Por eso volvamos a cantar esta canción, diciéndole al Señor que tu fidelidad es fiel, es permanente. Tu fidelidad Es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad constante en medio de nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos conocerte. Porque en algún momento de nuestra vida tú hiciste posible ese encuentro contigo. Porque utilizaste a otra persona, Señor. Porque tal vez había una palabra que nos conmovió. Porque había una situación difícil y tú la resolviste a nuestro favor. Gracias porque tú permitiste, Señor, que nuestros ojos pudieran experimentar esa maravilla de verte a ti, Señor,
de gozarnos en tu presencia, de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Y gracias a ti, Señor, hemos podido escoger la mejor forma, la mejor manera. Te hemos podido escoger a ti, Señor. Como dice Marcos en su capítulo 10, versículos 29 y 30, respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero tengan la vida eterna. Jesucristo nos promete a nosotros que nos dará vida eterna, que nos dará gloria, que nos dará bendiciones y que no nos dejará. Dios quiere que nosotros tengamos una vida agradada en Él, una vida perfecta. Lo único que nosotros necesitamos en este tiempo es reconocer que somos pecadores, es reconocer que tenemos y que hemos fallado constantemente. Necesitamos hoy entregarle nuestra vida a nuestro Padre Celestial, pero en ese tiempo también en que hemos podido tener o tomar esa decisión, hemos podido también decir que hemos elegido de la mejor manera. Los que ya son creyentes, los que caminan con Él, pueden decir: he tomado la mejor decisión, he tomado el camino del Evangelio. Pero también puede cantar y alabarle, decirle: prefiero a Cristo, prefiero ese camino en lugar de la perdición, en lugar de la oscuridad. Prefiero la luz, prefiero la verdad, prefiero a Cristo en esta mañana. Alabémosle a nuestro Padre Celestial y cantémosle de esta forma. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Dígaselo al Señor. A Cristo, antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él,
cosas materiales que tengamos. No importa a quién acudamos, sino solo a ti, Señor. Preferimos estar contigo, Señor, buscarte en cada momento. No anhelamos las cosas materiales, hacen parte de nuestra vida cotidiana, de lo secular, pero tú eres quien ocupa ese primer puesto, Señor. Sin ti no podemos lograr nada, sin ti no podemos caminar. Andaríamos como ovejas perdidas, Señor. Andaríamos como ese pájaro herido ahí en el suelo, Señor. Andaríamos en medio de la oscuridad, vagando, sin tener la orientación necesaria, dejándonos contaminar de pecado y de lo que el mundo muestra, Señor. Pero solo prefiriéndote a ti, Padre Celestial, podemos caminar conjuntamente, poder vivir realmente tu palabra es un gozo. Vivir en tu ministerio, Señor, es la alegría más grande. Poder alabarte, predicarte, Señor, constantemente es un gozo, una alegría constante. Que tal vez aquel hermano que está afuera, que no te ha conocido, Señor, no ha experimentado, que no ha podido vivir tu gloria, esa sensación tan especial de acompañamiento, ese respaldo permanente de tu palabra y sentir tu presencia en medio de nosotros, Señor, es lo más grande que tú nos has podido entregar. Sentir tu presencia en este momento, en medio de nosotros, en medio de la angustia, del dolor, tal vez de la tristeza, de la desesperanza, Señor, pero tú traes ese gozo y esa paz constante en medio de nosotros. El Salmo 39, en su versículo 5 nos dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿No es nuestra vida simplemente vanidad? Es lo que pasa alrededor nuestro. Tal vez no nos damos cuenta de lo que vivimos. Tal vez no sentimos cómo pasa el tiempo. Y tal vez llegará el momento en el cual diremos: Señor, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con lo que tú has entregado aquí? El Señor allí, cuando nos encontremos con Él, no nos pedirá cuentas de cómo era tu ministerio, de cómo era tu vida, de cómo la desarrollaste, de cómo la viviste. Te va a preguntar si todo lo que hiciste era bíblico, si todo lo que llevaste guardaba los preceptos del Señor y si tú obedeciste esos preceptos. Por lo tanto, podemos alabarle al Señor y diciéndole que nosotros podemos experimentar esa sensación junto a Él. Verle a Él es sentir amor. Verle y caminar con Él es expresar realmente esos sentimientos de placer y de gozo. Cuando veo tu amor, Cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti.
Así es, Señor. Queremos entregarte no solamente nuestra vida, todo nuestro ser a ti, Padre Celestial. Porque cuando vemos tu amor, Señor, podemos experimentar ese placer, ese gozo real de vivir una vida placentera, una vida como la que tú planeaste hace miles de años con aquella primera parejita, con Adán y Eva. Tú querías que nosotros viviéramos plenamente en gozo, Señor, que experimentáramos todas las bendiciones que tú derramas día tras día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia en medio de nosotros y por recordarnos que tu amor es inmenso, que tu amor es inagotable y que nunca falla, Señor. En esta mañana queremos dejar en tus manos no solamente los momentos agradables en los cuales podemos pasar, sino dejar también a aquellos hermanos que quizás están padeciendo, aquellos que están sufriendo a través de diferentes circunstancias, de guerras, de maltratos, de injusticia, Señor, dolencias físicas. A cada uno de ellos los dejamos en esta mañana en tus manos, sabiendo que tú ya estás obrando. A todos nuestros hermanos con los cuales nos encontramos el día de ayer y pudimos saber de primera mano cómo están, cómo se sienten, qué hay en su corazón. A todos nuestros hermanos de Casa de Oración también los dejamos, Señor, porque tú les conoces, porque tú ya les has tocado el corazón y sabes qué necesitan cada uno de ellos. Dejamos a esta tu iglesia, Señor. Tú conoces también qué sucede con ella. Tú sabes qué hace falta, Señor. Nosotros colocamos nuestro trabajo, hacemos con amor todas las cosas, Señor. Pero eres tú quien mantiene esta iglesia. Eres tú quien avivas constantemente a través de tu Santo Espíritu, Señor. Toca el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Toca a aquellos que viven alrededor de esta iglesia. A cada hermano que tú ya has destinado para venir, Señor. Anímales. Contágiales de tu amor y de tu presencia, de tu sensación tan especial, Señor. Y permite que pronto esta casa sea llena, pero llena de tu palabra, de tu amor, de todo lo que tú brindas constantemente, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y antes de dar paso a nuestro pastor, quien viene a brindarnos aquí su palabra, el mensaje que Dios ha puesto en él, quisiera recordarle algunas cositas, mensajes que tenemos. Creo que ustedes ya lo conocen y los que están allí a través de las redes sociales también. Recordarles nuestros 2 puntos que hemos tenido. El primero, nuestra canasta de amor. Recuerden que si usted se le olvida traer alguna cosita, una libra de chocolate, una panela, lo puede hacer aportando aquí en dinero, y nosotros al final de mes vamos a estar entregando, comprando un mercado, y con lo que tengamos vamos a reunir para dar un buen mercado para algún hermano que esté en necesidad. Y el segundo es recordarles que nosotros tenemos una parejita de casados, Daniel y Lina, que son los participantes para ir a México. Ustedes ya lo han escuchado, ellos trabajan y viven en la Iglesia del Progreso, pero necesitan de nuestra ayuda. Entonces también recordarles que ustedes pueden hacer su aporte, 1,000, 2,000 pesos, pueden estar ayudando bastante a esta pareja. Posiblemente los vamos a tener próximamente aquí en Casa de Oración. Ellos van a hacer un recorrido, van a presentarse, entonces vamos a tenerlos para que ustedes también los puedan conocer. Y por otra parte también, para que se vayan alistando, este mes que viene, el mes de octubre, los días 28 y 29, vamos a estar realizando el segundo Congreso Misionero. La agencia misionera, nuestra agencia misionera M aquí, estará realizando este congreso y va a tener la particularidad de que vamos a tener la virtualidad y la presencialidad. Habrá un cupo limitado para estar asistiendo a la Iglesia de Dios es Amor el día 28 y 29, jueves y viernes, de 7 a 9 de la noche. Por lo tanto, ese día jueves 28 no estaremos transmitiendo nuestro devocional, estaremos en la Iglesia de Dios es Amor, compartiendo allí, esperando que cada uno de ustedes también pueden hacer presencia ese día allí
o esos días 28 y 29 en la Iglesia de Dios es Amor. Estaremos dando más información acerca de este evento y de otras cositas que vamos a tener más adelante durante el mes de octubre. Bueno, mis hermanos, quiero darle paso entonces a nuestro pastor, Oswald Ortiz, que viene hoy con su mensaje y para dar corte final al tiempo que hemos estado hablando durante este mes. Pastor, bienvenido. Está su micrófono. Gracias. ¿Sonido? Creo que sí. El ritual del viejito. Sonido. Buenos días. Y me alegra verles, de verdad, y encuentro aquí la iglesia fiel. Esta que estoy viendo es la iglesia fiel. Quiero felicitarles. Creo que les dañé el aparatico. Sí. Es la primera vez que se cae, ya se había caído. ¿Se desbarató? ¿No? Supuestamente con este voy para adelante. Es verdades absolutas para un mundo en contravía. Esta es la verdad. ¿Dónde está la verdad? La palabra, hermana, no lo dude nunca. Eso está bien. Esta es la verdad, septiembre. Y hoy vamos a tocar este tema, el retorno de Jesucristo. Como dijo el pastor Mario, hoy terminamos ese ciclo de verdades absolutas, que tiene que ver mucho tanto con el mundo posmoderno como lo que hemos venido estando bien. Y para eso, vamos a leer un texto. Aquí está la escena. Un texto que trata del retorno de Jesucristo. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Ese es el texto que vamos a leer. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Estoy dándoles tiempo para que lo alcancen. Todos quiero que estén ahí en la Biblia a ver si lo que escribimos acá es cierto o no. ¿Cierto? Reina Valera 1960, vamos a leer entonces. ¿El micrófono se oye mal? Sonido. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ok. Vamos a leer entonces segunda carta de Pedro. Vamos a leer solamente 18 versículos. ¿Y cuántos versículos tiene el capítulo? Entonces lo vamos a ver todos. ¿Cierto? ¿Tenemos hasta la 1 de la tarde o a las 12? 2:30, listo. Pero antes de leer el texto vamos a orar. Ahí como están ustedes, tranquilos, no se tienen que parar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, vamos a compartir tu palabra que es viva, que es verdad, que solo trae absolutos tuyos, verdades completas tuyas, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades. Y cuando las hayamos entendido,
ayúdanos a practicarlas. Todo lo que tú quieres que practiquemos. Ayuda a creer a nosotros lo que tú quieres que creamos. Porque a veces somos como el mundo. Dudamos de tu palabra y ponemos en duda las verdades que están en ellas. Así que como hemos cantado en esta mañana, tu misericordia esté delante nuestro y tu Espíritu Santo sea la guía. Amén y amén. Entonces vamos a leer este primer versículo que dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, y vamos a leer hasta ahí. ¿Qué nos dice el texto claramente? Nos dice que Pedro ya había escrito una carta anterior, o sea que a las personas que él les escribió esta carta, antes ya la había escrito. Y quiere, y él tiene como un propósito de escribirles en ambas cartas. Y es que él quiere animarlos. Él quiere animarlos, por eso dice con exhortación, despierto con exhortación vuestro ¿qué? Limpio entendimiento. Quiere decir que estas dos cartas tenían como propósito animarles a que el limpio entendimiento, a que su mente, a lo que ellos conocían, tuvieran algo en cuenta. Y él lo dice entonces en el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces aquí él quiere que ese limpio entendimiento tenga memoria. ¿Memoria de qué? ¿De qué? ¿De qué, Eliseth? De la palabra, de la palabra. Eso es lo que él quiere. Y para eso él apela a decirle que ellos tienen un limpio entendimiento. Como tienen un limpio entendimiento, entonces él quiere recordarles las palabras que antes fueron dichas por los profetas. Y del mandamiento, dice acá, del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. O sea que es la palabra que fue dada antes, que es de los profetas, y la palabra que es ahora, que es dada por los apóstoles. Entonces podemos recordar que en el Antiguo Testamento el Señor habló a través de los diferentes profetas por muchos años. Y a esos profetas Dios les daba su palabra y ellos la compartían. Esa palabra luego fue escrita. Y estas personas a las cuales Pedro les está escribiendo, las conocían. Pero ahora él les quiere recordar también las que fueron dadas por, él los llama vuestros apóstoles. O sea que a estas personas que Pedro le escribió, habían ido enviados del Señor y les habían hablado. Entonces, ¿qué les habían hablado? Es lo que nos preguntamos. Él lo dice ahora en el versículo 3. Sabiendo primero esto, o sea, hay que tener en cuenta antes de cualquier cosa esto.
esto que vamos a ver es importante, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y en el versículo 5 dice, Pedro les escribe a ellos, dice, estos, o sea, de los que están hablando, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, como ustedes se dan cuenta, yo aquí parece que esto fuera un mapa, pero el mapa tiene una forma que pensemos, que quiero que este texto que está escrito y esos colores nos ayuden a identificar el mensaje que Pedro tenía para estas personas. Entonces ustedes se dan cuenta que lo rojo con blanco habla de alguien, de lo que él quiere que sepan primero, que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, vendrán, ¿qué? Burladores. Y entonces uno podría pensar, ¿payasos? ¿O gente que se burla? ¿Cierto? Porque como la palabra que está ahí es burladores, pero esa palabra también traduce falsos maestros. Entonces, lo primero que él quiere que sepa es que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros. Y la siguiente pregunta, dando un poquitico de reversa, que yo haría, es la siguiente: ¿cuáles son los postreros días? Porque si esta carta fue escrita en el primer siglo, en los primeros 100 años, pues, y ya estamos en el 2000, entonces, ¿cuál es el último tiempo? ¿Ustedes saben cuál es el último tiempo? La palabra de Dios dice en Hebreos que los últimos tiempos es cuando ya el Señor, ¿no? Comenzaron cuando Cristo estaba en la tierra. Eso dice Hebreos. ¿Sí? Eso dice exactamente Hebreos. Vamos a leerlo. Yo no lo tenía aquí. Pero viendo caras de incrédulos, entonces, ¿sí? Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es lo mismo que les está diciendo Pedro, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y este es otro autor. Mire el versículo 2 de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Entonces, ¿cuáles son los postreros días? ¿Que quién? Desde que vino Jesús, entonces comenzó el último tiempo. El último tiempo comenzó para la tierra en Cristo. Entonces, él, y bueno, yo soy sincero, no tenía preparado ese texto de Hebreos, pero viendo aquí los hermanos tomasinos que tengo al frente, entonces recordamos que en estos postreros días vendrán burladores, o sea, vendrán falsos profetas, falsos maestros, andando según sus propios deseos o sus propias concupiscencias. Entonces, eso es lo primero que quiere enseñarnos Pedro a través de este texto, que en los postreros días vendrán falsos maestros, burladores, andando, o sea, con una vida según sus propios deseos. O sea que nosotros sí podemos saber cuáles son este tipo de personas. Este tipo de personas las podemos identificar porque andan en sus propios
deseos. ¿Cuáles deseos? ¿Cierto? De acuerdo a la debilidad de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, nuestras propias concupiscencias. Para uno será la plata, ¿cierto? Y hoy los vemos, hoy sí que los vemos. Para otros será la fama, también los conocemos. Y para otros, pues será que el pecado, sus deseos pecaminosos, los enseñen para que otros los sigan, que también los tenemos. ¿O no? El poder, sí, hermana, por eso. O sea, hay unos que les gusta la fama, que se les sube, que se creen Dios, y Dios pues tiene que hacerles caso, por eso andan declarando, por eso andan ordenando. Voy a ser claro, porque uno pensaría que solamente ese texto murió allá con la iglesia que Pedro le escribió, pero no es así. Esos burladores, y andamos, entonces nosotros también podemos aclarar que andamos en los postreros días. Nosotros también vivimos en los postreros días. O sea que esta palabra que fue escrita hace casi 2000 años, 2000 años después, vive. Entonces, eso que yo estoy diciendo es para que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Entonces, este tipo de personas que viven de acuerdo a sus deseos y viven hablando, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Estas personas no llevaban ni 30 años Jesús de haberse ido, de haber ascendido, no habían pasado ni 30 años y ya estaban diciendo que el Señor se estaba demorando. ¿Se imagina dónde hubieran vivido todo este tiempo? Pues con mucho más razón. O sea que este tipo de personas ponen en duda la segunda venida del Señor. Y eso que quiero que lo tengamos muy en cuenta. La dan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se la pasan preguntando. O sea, ponen en duda lo que el Señor ha hablado a través de su palabra y lo que dijo el mismo Señor Jesús, que Él iba a regresar. ¿Cierto? Entonces, eso ponen en duda la palabra. Estos son las personas que de pronto no tienen la palabra del Señor como absolutos, sino que la ponen en duda. Porque desde el principio en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ¿hay algún cambio que ellos dicen o no? Ningún cambio. No ha pasado nada, según ellos. Permanece, ¿cierto? Todo igualitico. No cambia nada. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está su promesa? ¿Dónde está su advenimiento? Y empiezan a poner en duda lo que dice la palabra. Por eso Pedro dijo desde el principio que quería recordarles a ellos lo que dijeron los profetas y lo que dijeron los apóstoles. Eso es lo que podemos entender de esta palabra. Y luego en el versículo 5, estos, o sea, los burladores, los falsos maestros, ignoran voluntariamente. Mire esta palabra, esta declaración que hace Pedro. Ahí podemos ver su carácter, ¿no? El carácter del que escribe con la inspiración del Espíritu Santo. Estos ignoran voluntariamente, o sea, que quieren omitir, que quieren que eso no se vea, que eso no sea una realidad, sino que sea como una especie de algo que no pasó. Que en el tiempo antiguo, vamos a ver que, porque eso aquí debería haber punto y coma, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también, y que todo proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces ahora sí vamos a ver otra declaración de este tipo de personajes. ¿En qué no creen ellos? ¿Qué ponen en duda? No, acá en este texto, en el versículo 5. Que él creó. Gracias, hermana. Ojo que la hermana está despierta, ojo. Quiere decir que él creó. Ellos ponen en duda que por la palabra Dios haya creado, dice ahí. Ellos no lo quieren creer. No quieren creer que eso es.
Y les voy a decir, ¿dónde están este tipo de maestros y burladores? No, dentro de la iglesia que Pedro está escribiendo. O sea, a las personas que Pedro le está escribiendo, hay este tipo de burladores, de falsos maestros que están enseñando que eso no fue así. Eso fue hace 2000 años. Hoy en día, dentro de nuestra iglesia cristiana, tenemos exactamente lo mismo. Que eso no es así, que fue que entonces aún lo llama la desmitologización, que todo lo que la Biblia dice son mitos y son leyendas, pero que eso en realidad no sucedió. Poniendo en duda que el Señor haya creado por la palabra. O sea, ponen en duda Génesis 1 y 2. No lo creen. Eso también, o sea, ellos tienen diferentes características como las hemos visto, ¿no? Son falsos maestros, andan según sus propios deseos, dudan de la promesa de la venida del Señor, dudan de la creación que fue hecha a través de la palabra de Dios. Y entonces Pedro los está poniendo en evidencia. Luego, vamos a pasar acá. Dios mío, se me olvidó. Y vamos a leer en donde veamos lo rojito. Entonces, lo rojito que vemos, ¿en qué versículo siguiente está? En el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por. Entonces, según el texto, ellos dudan y la tienen por tardanza. Y luego, en el versículo 16, aquí está. En casi todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, ahora vamos a leer ese texto, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. O sea que otra característica que tienen este tipo de burladores es que tuercen la palabra. Ahí está hablando, porque quisiera leer desde el versículo 15, lo vamos a leer ahora, pero y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, mire que Pedro está hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que este tipo de personas, esta es otra revelación que hace Pedro acá, habían recibido también cartas de Pablo. O sea que las cartas de Pablo fueron primeros que estas que está escribiendo Pedro. Pedro está escribiendo luego que Pablo, eso lo habéis, y casi en todas sus epístolas, o sea, en las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, o sea, de la segunda venida, de todo lo que está pasando, entre las cuales hay algunas, dice Pedro, que lo que escribe Pablo, hay entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y pues bueno, nos identificamos con Pablo, ¿cierto? Con Pedro, porque Pablo a veces nos pone a estudiar un poquitico más profundamente, las cuales los indoctos, o sea, estos burladores e inconstantes tuercen, o sea, cambian, interpreta como no se tiene que interpretar. Eso es lo que está sucediendo en esta iglesia. ¿Y será que en la de hoy también? ¿Será que no tuercen? Uy, ayer estaba viendo estaba escuchando unas enseñanzas que hacía una hermana que dice ser profeta del Señor. Y decía, hablando de verdad de los textos de Pablo, que en ningún lado de la Biblia dice que son los homosexuales. Que leyó el texto de Corintios donde dice que ellos no tendrán salvación, porque a veces uno entender quiénes no son salvos es más fácil de que entender quiénes son salvos, ¿cierto? Porque el texto es claro. Y entonces ella dice que la palabra donde dice afeminados empezó a ser una hermanos. Increíble torcida que se pegó esa señora, porque ella es lesbiana. ¿Ya? Entonces en ningún lado dice, en esa época no aparecía la palabra homosexual. Dice, porque esa apareció en 1800, no sé qué, mejor dicho la señora sabe el asunto.
le pegó una torcida al texto. Quiso decir que la Biblia estaba equivocada y que quienes la interpretaban bien estaban todavía más equivocados. Porque en ningún lado de la Biblia Dios, porque es que Dios ama, dijo así. Y entonces la forma en que nosotros conocemos a Dios es en el amor. Entonces esto está mal interpretado. Eso lo escuché ayer. Entonces esto no ha cambiado. Ellos son indoctos e inconstantes, tuercen la palabra como también, o sea, mire las dos comparaciones que hace, como también las otras escrituras. O sea, no solo lo de Pablo, ya habían otras escrituras. O sea, ya estaban los evangelios, eso es lo que quiere decir, y también estaba pues el Antiguo Testamento, que era lo que ellos leían. Y mire que ellos también la torcían. ¿Para qué? Gracias. Para su propia perdición. O sea que estos maestros que están dentro de nosotros, que están en la misma iglesia, tienen este pensamiento, pero Pedro hoy nos está diciendo que quiere despertar nuestro limpio entendimiento. Así, en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados. ¿Por qué? El error de los inicuos. O sea que ahora sí, muy claramente, él dice que ellos andan en error. Y eso es lo que él quiere que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, según eso, va a jugar hoy acá con esto. El retorno de Jesucristo, en el retorno de Jesucristo hay burladores que dudan de ese retorno. Eso es muy claro, lo ponen en duda. Y yo dejé ahí la palabra burladores porque creo que es la palabra que es más acertada, porque si le pongo falsos maestros sería fácil, pero es que estos se están burlando de lo que dice la palabra, pero estos están torciendo exactamente lo que la palabra dice. Entonces hay algo en el retorno de Jesucristo, que hay burladores que dudan, hay gente que duda de esto, de ese fondo que hay ahí. Entonces vamos a devolvernos un poquito. Esa es la primera declaración. Ahora vamos a la segunda. Y quisiera hablar de lo que dice el texto en el versículo número 10. Vamos a comenzar con él. Menos mal que lo hice bien lento. Es el primero que está, ¿no? Entonces el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos que vamos a ver, vamos entonces a entender por qué se da eso, y Pedro nos lo va a ayudar a entender. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino, o sea, hay un contraste ahí, o sea, que quiere decirnos por qué no retarda su promesa, sino que es que paciente. ¿Para con quiénes? ¿Y qué es lo que no quiere? Que ninguno perezca. Más bien, ¿qué es lo que quiere? Amén. Amén. Esto debería a nosotros darnos un ánimo tremendo, porque a veces nos pasa como los burladores. Nada, pero si ha pasado 2000 años y nada de eso, hagamos, comamos y bebamos, que todavía se demora, ¿cierto? Así dice. Y vamos a pecar, que no pasa nada, y vivamos, que al final Él nos va a perdonar porque su gracia es grande. Pero resulta que la razón por la cual él no está retardando su promesa, sino que está siendo paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan
¿Cómo? Al arrepentimiento. O sea, quisiera gritarle al mundo que la razón por la cual Él no viene no es porque Él esté mintiendo o demorándose, no, es porque está esperando que nos arrepintamos. Entre más personas, mire la responsabilidad, como lo vamos a ver ahora, entre más personas se conviertan, entre más personas sepan del Señor, entre más personas lleguen, su venida está cerca. Él quiere que todos lleguemos a ese día con Él. Él quiere la salvación para todos, no para algunos, porque aquí está clarito, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos. Que nuestra vida dé un giro, que si íbamos directo al lago de fuego, entonces gracias al arrepentimiento y al perdón que Él nos da, porque Él es muy paciente para eso, entonces el arrepentimiento nos permita disfrutar de su venida. Ya sea que durmamos, como hace 8 días lo debió haber dicho el pastor Mario, o que estemos vivos. De cualquiera de las dos formas, Él quiere que lo disfrutemos. Y mire lo que dice el versículo 10. Pero, o sea, aquí hay un pero. Aquí hay algo que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta. El día del Señor vendrá, y hace una comparación de cómo va a venir. O sea, la primera es un absoluto. El día del Señor vendrá. Ese es el absoluto que tiene el texto. Y dice cómo vendrá. ¿Como quién? Como ladrón en la noche. Entonces es un texto muy descriptivo de Pedro. A mí me llama la atención este texto, de la forma en que Pedro describe. Es porque un ladrón llega en el momento menos que esperamos. Mucha gente espera que hay unos ladrones, y no sé si suenan las alarmas. Por donde yo vivo suenan a veces las alarmas y uno dice, bueno, no pasó, volvámonos a acostar, ¿cierto? No pasó nada. Y uno se vuelve a acostar y como que descansa, como que se relaja. Entonces, el día que el Señor venga, eso puede pasar. Será como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir que cuando llegue eso, todo se acabará. Ojo, porque la tierra será quemada. Dice que en los cielos pasarán con grande estruendo. Pasarán. Estas señales que está dando es para que no nos dejemos engañar. Que el Señor vino, los cielos pasaron, la tierra se quemó. Falso. Pedro así como pone la comparación de como ladrón en la noche que llega inesperadamente, que llega cuando menos está ahí por llegar, entonces es que se dan estas cosas. Puesto para los que no quieren, porque otra de las enseñanzas que ayer escuché, porque ayer no sé por qué tuve como una hora de ocio escuchando esas cosas, niegan que el mundo se acabe. Eso es falso. Esto no se va a acabar, decía otra profeta, que ayer era el día de las profetas. Quiero contarles, ustedes estaban en reunión, yo estaba escuchando a las profetas y decían que no, que la tierra, que quién dijo que la tierra se iba a acabar. Por eso tengamos plata, por eso sembremos, para que el Señor o sea, ¿qué tal la manipulación? Cuando la palabra dice exactamente todo lo contrario. Y
Luego voy a dejar ahí el versículo 11. No es que no los vaya a leer, es que esto va a darnos otra luz. Pero el versículo 12, que está ahí el versículo 12. Sí, sí. Lo amarillito es lo que quiero que pongamos. Esperando y apresurándoos, ¿para qué? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirá. Y mire el 13, pero nosotros esperamos sus ¿qué? Sus promesas, los cielos y tierra nueva, en las cuales mora ¿quién? ¿Y quién es? ¿Quién tiene en su ser justo? La justicia, ¿quién la lleva? El Señor. Entonces, aquí vemos cosas muy, muy claras de acuerdo a esto. Y es que debemos esperar y debemos apresurándonos para que la venida del Señor. Pedro, en este capítulo 3 es muy contundente al decir que Él, toca aquí, primer punto. Ese es el absoluto más claro que tiene el texto. Y Pedro lo dice clarísimo. Entonces, en este mundo lo niega. Dentro de la misma iglesia hay corrientes que lo niegan. Pero tengamos en cuenta, no son falsos, son burladores. Así que identifiquémoslos. Solamente vamos a ver, solo los vamos a identificar. Una vez identificados, ya sabemos qué tenemos que hacer. Pero lo que sí es claro es que debemos esperar y apresurarnos debemos esperarlo anhelando. Y cuando nosotros anhelamos su llegada, entonces Él vendrá tranquilamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperarlo, creer que Él vendrá. Entonces aquí viene con su ejército, ya no como la primera vez, sino ahora sí viene como rey y entonces nos encontraremos. Esa es la segunda verdad. Vamos a encontrar algo. Y vamos a encontrarlo desde acá. Y ahora sí vamos a ponerle cuidado a lo azulito. A lo azulito. Y si ustedes se dan cuenta ahí, miran, hay un azul clarito y a un azul oscuro, ¿cierto? Eso tiene una razón. Y quiero que le pongamos mucho cuidado al oscuro, al azul oscuro. Porque el azul oscuro es lo que Él quiere. Recuerde que Él dijo, esta es la segunda carta que os escribo y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria, para que ustedes se acuerden, para que sepan, como dice en el versículo 2 y en el versículo 3, ¿cierto? Entonces por eso es que yo quiero que nosotros hagamos lo mismo. Si tenemos nuestro limpio entendimiento claro, si nos hemos arrepentido, si de verdad creemos en su palabra, si creemos que su palabra es verdad, entonces debemos recordar es que su palabra o lo que otros dicen, su palabra o lo que otros creen que tienen de revelación. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Porque si se lo escribió a esta iglesia que la necesitaba, ¿será que nosotros no? ¿No lo necesitamos? Claro que lo necesitamos recordar. En ese texto que estamos ahí en los primeros, el amarillito tiene que ver con Dios. ¿Cómo Él muestra a Dios ahí? ¿Cómo dice que en el versículo 2? ¿Cómo dice que es Él? Señor y Salvador. Dese cuenta que desde el principio está hablando de ser salvos. Por eso es que más adelante dijo lo que dijo. Porque Él quiere que nosotros entendamos que ese Señor,
ese Dios, ese Jesús que va a venir es nuestro Salvador. No hay otra salvación en nadie más. Eso es claro en el texto. Y luego quiere que sepamos que hay estos burladores. Pero quiere más cosas de nosotros. Y entonces dice, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Eso es versículo 8. No ignoréis, dice ahí, eso está escrito. Porque esas son las recomendaciones que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él también quiere, Pedro, quiere que nosotros tengamos en cuenta algo, y es el tiempo de Dios. No es como el de nosotros. Entonces nosotros, esta gente llevaba 30 años y entonces ya estaban dando por demora la segunda venida. Nosotros llevamos 2000 años, entonces, ¿con mayor razón? No. Lo que pasa es que el tiempo para Dios no es igual que para nosotros. Para nosotros ha pasado 2000 años, según el texto. ¿Cómo? Porque no está diciendo que sea así, ¿cierto? A mí me gusta como que no ni manipular la palabra ni ponerla a decir lo que no dice. Ahí no dice que un día son 1000 años y que 1000 años son un día, sino usa una palabra ahí y es como. Está comparando. No está afirmando, está comparando. ¿Para qué? Para que nosotros descansemos en el tiempo. Porque el tiempo es de ¿quién? ¿Quién es el eterno? ¿Quién es el que siempre ha estado? ¿Quién es el que siempre estará? Entonces, ¿el tiempo a quién le pertenece? Nosotros solo somos como en el tiempo, como la cabeza de una aguja, un puntito. ¿Cuántos años tienes, hermana? 81 años, menos que un puntito. Menos que la cabeza de un alfiler en el tiempo, porque Dios es eterno. Entonces, ese tiempo de nosotros es minúsculo. El tiempo de Dios es continuo. Nosotros no estamos en el tiempo de Dios. Entonces eso es algo que nosotros debemos entender. No debemos ignorar entonces ese tiempo. Porque lo que sí debemos tener claro es lo que dice, que tengamos memoria de lo que Él sí dice. Y Él hará y actuará cuando Él lo tenga para bien. Entonces, el tiempo es de Dios. Él no, por eso dice en el versículo, Él no retarda su promesa. Como el tiempo no es de Él, Él es muy ¿qué? ¿Muy qué? Paciente. Eso ya está en el otro lado, ¿verdad? Él es paciente. Él es paciente. Entonces nosotros no debemos pensar como piensan los burladores. En la parte de arriba, ¿cómo piensan los burladores? ¿Cómo tienen la venida del Señor? Por tardanza. El día que yo empiece a pensar que Él está tardándose, entonces algo pasa en mi limpio entendimiento. Porque el que está afanado, ¿quién es? ¿Él o yo? Soy yo. Él es muy paciente. Él es paciente. Él es tolerante. La presión que nosotros tenemos, esa presión que nosotros le hacemos a Él, tranquilo, la sabe llevar. Porque Él tiene algo claro y es que Él quiere que muchas más personas se salven. Entonces, por ejemplo, este templo me sirve a mí de eso. Nosotros queremos que Él venga, queremos estar con Él anhelándolo, llenemos este templo de personas que le conozcan. Esa es una gran tarea para nosotros. Versículo 11, que es bien, ya cogió. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no? O sea, si todo va a pasar, si todo va a acabar, porque el día del Señor vendrá, ¿cómo no debéis vosotros andar como?
Santa y piadosamente. Estuve tentado a poner eso en 48, el gigante. Porque Él quiere que como no debéis entonces vosotros andar santa y piadosamente. Pero si es que la salvación no se pierde. Entonces, como no se pierde, podemos hacer lo que querramos. Como ya dice la oración de fe, como ya soy salvo, entonces ahora sí, ya puedo vivir tranquilo. ¿Eso dice el texto? ¿Cómo quiere entonces que nosotros, puesto que todo esto ha deshecho, que la promesa de Él vendrá, que todo pasará, entonces, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosamente? Entonces, si hay algo que nosotros debemos hacer. Ya hemos visto que para que Él venga hay cosas que debemos hacer. Y una de ellas es cómo debemos vivir. La pregunta que yo haría, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como los burladores o como los de limpio entendimiento? De acuerdo a la palabra. Por eso debemos tener memoria. Entonces está haciendo una invitación, Pedro, a que como Él viene, entonces antes de que Él venga, nosotros debemos andar de una manera santa, libre de pecado. No quiere decir que no pequemos, no. Pero sí que no estemos practicando y practicando el pecado. Porque cuando nosotros hacemos eso, entonces somos más burladores que sus seguidores. Y entonces lo siguiente oscurito, ¿dónde está? En el versículo 12, ¿cierto? Esperando y apresurándonos. O sea, nosotros hay algo que sí debemos hacer, es esperar su venida. ¿Por qué? ¿Por qué debemos esperar su venida? Pues yo les voy a decir, si no es así, entonces ¿qué hacemos en la iglesia? Nos convertimos solo para tener un beneficio o nos convertimos realmente para tener una relación con Él. Porque si ustedes es como estaba pensando yo acá, y bueno, a gente joven, no sé, pero es como cuando nosotros tenemos nuestro amor y tenemos una cita con el amor de nuestra vida. Voy a hablar así, porque es que me gusta acercarme hacia Él. Entonces ese día que tenemos la cita a las 5, desde las 8 de la mañana ya estamos afeitados, a las 9 ya estamos listos. Y es que y no pasa el tiempo y cada 5 minutos, porque es que a las 5 me voy a ver con ella. Eso es cuando uno está enamorado. No sé. Ojalá no les haya pasado a los casados y a los solteros, pues desde suavecito. Y anhelan y anhelamos la hora, ¿o no es así? Y cuando llega uno ya está allá, bien, el perfume lavadito y tal, y allá con su ramo o con el detalle que tenga, y uno la ve pasar y empiezan los nervios y el estómago se empieza a revolcar, y así eso me pasaba con Lili, mi esposa. Y entonces estoy dando un testimonio, y ella llegaba si ella llegaba y yo el tiempo se detenía. 9, es todavía tan temprano. Ya se detuvo el tiempo, ¿sí? Ese momento lo esperaba, lo anhelaba. Lo mismo es con el Señor. Lo mismo. ¿Por qué? Porque esto se trata de amar a Dios. Se trata de que si yo cambio mi vida, que si yo tengo una vida santa, es porque yo realmente estoy convencido de que yo lo amo. Y como yo lo amo, entonces debo anhelar estar con Él. Por eso es que debo vivir como Él me dice. Porque si ella me dice a mí, papi, nos vamos a encontrar, pero no te vayas a poner esos pantalones que tienes ahora todos rotos. No, papi, ponte más bien los rojitos que te quedan bonitos. Entonces, pastor, no es por usted, perdón. Sí, un chorcito de esos de Carlos Vives, ponte.
Sencillamente uno quiere agradar a la otra persona o no, ¿cierto? Yo veo las parejas, a veces, no todas, donde ella se viste no como a ella le gusta, sino como a él le gusta, y viceversa. ¿Cómo quieres que yo vaya hoy? Ponte lo que tú quieres, no, pero ¿cómo me quieres ver? Porque yo a la persona que quiero que me vea eres tú. Eso es romántico, es amoroso. Así es con el Señor. Entonces yo no sé, que cuando venimos, y es que por eso es que la vida cristiana se convierte en un martirio para muchos, porque no han entendido de qué se trata. Se trata de amar a Dios. Él lo dijo, sobre todas las cosas. Entonces yo debo estar esperándolo, yo debo apresurarme para la vida. Entonces como yo quiero que Él esté, entonces quiero vivir santamente. Yo no quiero pecar, yo no quiero fallarle, yo no quiero vivir en inmundicia, yo quiero creer su palabra. Eso es lo que está diciendo Pedro, que hagamos. Y dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. O sea, hay que esperar según la promesa. Y nosotros debemos esperar anhelando, porque la promesa de que Él vendrá, ¿de quién es? De Él. Ciertamente vengo en breve. No sé si ustedes han visto ese texto, ¿dónde está? Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. En breve porque el tiempo es de Él. Para Él es breve. Entonces, ahora, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando ¿cómo? En espera, como lo había dicho en el versículo 12. O sea, esperando. Mientras que viene estas cosas, ¿cómo debemos procurar ser hallados? Con diligencia ser hallados por Él, por el amado, por el Señor, por el que viene, sin mancha e irreprensible. Wow, ¿cómo es que eso está en el texto y no lo vemos? Él viene, pero entonces mientras que Él viene, yo tengo que procurar con diligencia. ¿Ustedes entienden? Parece una redundancia, procurar con diligencia. Si yo soy diligente, procuro. Entonces el énfasis de esta palabra es doble. Quiere Pedro que entendamos que debemos andar sin mancha e irreprensible cuando Él venga, a ser hallados. Esa fotico que yo tengo ahí de último que está, quiero ser hallado sin mancha. Pero para eso entonces, ¿qué debería hacer yo? Pues no mancharme. Y una palabra que a mí, esta es una de las palabras que, o sea, sin mancha es dura, esta siguiente para mí es todavía más dura de uno vivirla cuando uno no ama al Señor. Irreprensible. Que no haya nada en nuestra vida que nos pueda señalar Él. Que cuando Él vea a Aleida irreprensible. Cada uno de nosotros irreprensible. No hay nada que nos pueda en ese momento señalar. Que nosotros no hagamos nada indebido porque nosotros estamos procurando ser hallados así con Él. Por eso es que debemos anhelar lo que Él está diciendo. Yo considero que es una de las cosas más sabias, como Pedro nos está llevando por este camino, de esperar la segunda venida, pero esperarla no como todo el mundo la quiere, sino de una manera en que nosotros seamos hallados dignos por Él. Por eso es que dice la palabra que viene por una iglesia santa y sin mancha. Y eso lo escribió Pablo. Y aquí Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, que nosotros podamos ser hallados sin mancha, irreprensible. Y hay la última palabrita ahí, como porque Pedro pues quería completar el renglón. ¿Cuál es? En paz. Wow, si es dura. Quiero decirles, Él debemos procurar con diligencia ser hallados sin pecado, sin reproche y en paz. ¿Dice en paz con quién? No. ¿Qué quiere decir? Que si no dice con quién, entonces ¿con quién debería ser? Con todos.
con él, gracias Aleida, con él y con el prójimo. Así es que él quiere. Esta palabra, lo que sí me parece a mí es que hace que nos examinemos. Nos examinemos. ¿Qué tal que el Señor viniese? A mí no me gusta ser el predicador terrorífico, pero solo estaba diciendo que deberíamos meditar eso. Así como la medité cuando estaba preparándola. ¿Qué tan preparado estoy? ¿Sí procuro con diligencia? Y en el versículo 15, otra vez dice ahí, ¿qué dice? Y tened entendimiento. O sea, quiero que entiendan, tened, ¿esto qué es? Un imperativo. Tened ¿qué? Entendimiento. Y él había dicho que leía y que quería animar vuestro limpio entendimiento. Entonces vuelve a decir, tengan muy claro esto, que la paciencia de nuestro Señor es para qué. Amén. Que es exactamente como lo había presentado en el versículo 2. Es como si él estuviera presentando una tesis y está sustentándola y está diciendo las razones. Y entonces aquí es algo que quiero detenerme porque esto parece tan sencillo, pero dice, tened entendimiento. Quiero que comprendan, es prácticamente imperativo que la paciencia de nuestro Señor no es para que ustedes hagan un reino en la tierra, no es para que tengan un poder, no es para que soplen por las personas y se caigan, no es para que busquen lo suyo, sino es para la salvación. Entonces ahí dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o has escrito. Él les había escrito sobre esto. Y él quiere que tengamos algo claro. El que nos reunamos, el que le sirvamos, el que compartamos los unos con los otros, el que aprendamos la palabra, el que la sepamos, no es para subirnos, no es para ser los chachos. Casi me caigo. ¿Sabe para qué es? Salvación. Eso es lo que el Señor quiere, nuestra salvación. Y nosotros debemos entenderlo, debemos tener un entendimiento clarito. De eso se trata esto. ¿Sabe qué hacemos nosotros a veces? Cuando compartimos del Señor, cuando la gente tiene necesidades, le vendemos que el Señor suple esa necesidad. En este tiempo de coronavirus que ha muerto tanta gente, entonces queremos compartirle, no, tranquilo, como el consuelo. Mira, el Señor se fue con el Señor sin saber siquiera que está con el Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos jueces ya? ¿Sabemos quién se salva y quién no se salva? Eso solo lo sabe Él y le pertenece a Él, no a nosotros. Lo que sí podemos decirles a las personas es, ¿cómo estás tú que estás vivo? Necesitas a Cristo. ¿No tienes esperanza? ¿Estás deprimido? ¿Te quieres suicidar? Lo que necesitas es a Cristo. ¿Lo tienes todo y nada te satisface? Te hace falta Cristo. Pero tienes que arrepentirte. Entonces nosotros sí debemos hablar de esa manera. Y no vender un Dios que le va a suplir algo que necesita, una casa, un carro, la misma salud, porque si Él quisiera, pues lo hiciese. Pero ese no es el propósito de las buenas nuevas. El propósito de las buenas nuevas es para salvación. Y entonces, en el versículo 17, ya vamos a acabar, tranquilos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo otra vez de antemano, o sea, ya sabes de antemano, ¿qué dice? Guardaos. Ay, Dios mío, no sea que qué, por arrastrados por el error de esas personas, caigáis de vuestra firmeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo.
porque si no permanecemos, si no nos escondemos en el Señor, entonces nosotros podemos ser arrastrados. Es en Él. No puede ser ni en el pastor, no puede ser ni en la iglesia, no puede ser ni en la denominación, no puede ser en la religión. ¿Solamente en quién? Porque el pastor puede fallar, la iglesia puede fallar, la denominación puede fallar, la religión puede fallar. ¿Quién no falla? Él. Él. Entonces, ¿en quién nos debemos guardar? Si el otro cae y podemos ayudarle, bienvenido. Pero si el otro cae en el error y se le olvida la palabra y se va como un burlador, ¿nos vamos a ir detrás de él? No. Mira, me acuerdo el caso de este pastor que les dijo que el Señor ya venía, los llevó a la isla, los encerró, los envenenó, todos se murieron y vino el Señor, burlador. Y creyeron. ¿En quién se guardaron? En Él. ¿En quién nos debemos guardar? En el Salvador, en el que es paciente, en el que es justo, en Él. ¿Para qué nos debemos guardar en Él? Para no ser arrastrados y caer. Porque podemos. Podemos. ¿Cuántos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles no caen? ¿No cayó el que estuvo 3 años con el Señor? ¿No fue tentado según su propia concupiscencia? ¿No lo vendió por unas monedas que nunca satisfacieron lo que él necesitaba? Por eso se murió, por eso se mató. Antes bien, el último, ¿qué toca hacer? Creed en la gracia y el conocimiento de quién. ¿A quién debemos conocer? Cuando nosotros leemos esta palabra, hoy lo que hemos conocido es a un Dios salvador, a un Dios paciente, a un Dios que espera, a un Dios que por amor da mucho tiempo a personas que caigan a sus pies. Porque como dice el texto, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, ¿y qué? El mensaje es de salvación. A Él termina en sus últimas letras, sea la gloria y hasta el día de la eternidad. ¿Tenía claro Pedro el mensaje o no? Lo tenía claro. Pues, lo tenía tan claro que, aunque no lo dice el texto, estaba dispuesto a dar su vida, como fue en la realidad. Este texto, entonces, nos puede mostrar a nosotros que así como el retorno del Señor Jesucristo, hay burladores que dudan, no digo que habrá, porque Él es hay, Él vendrá, pero también tenemos responsabilidades. No nos dan la salvación, ojo, la salvación, ¿quién nos la da? El Señor, por su gracia, no más, porque quiere que nosotros seamos salvos, porque Él, como nos creó a nosotros, quiere que entonces nosotros estemos con Él para lo que nos creó. Pero tenemos responsabilidades, como las hemos visto, una a una. Hemos visto cuáles son nuestras responsabilidades. No es solo decir, ya tranquilo, yo ya recibí, yo ya hice la oración, yo voy a la iglesia y yo diezmo y pues de vez en cuando pues le doy un mercadito al pastor, yo soy muy bueno, entonces yo ya soy salvo y vivo como quiero. ¿Eso dice el texto? Para nada. Entonces, que este texto tengamos nosotros presente ese versículo 12, esperando y apresurándonos
para la segunda venida. Y la forma es que se lo compartamos a aquel que no conocía. Y que mi vida sea santa, sin mancha, irreprensible. Cuando yo veía esto, yo decía, Señor, a veces nosotros cómo nos equivocamos. Pensamos que esos son los requisitos para un diácono, para un obispo, para cualquier cristiano, para cualquiera que quiera servir al Señor, para cualquiera que quiera seguirle, para cualquiera que quiera amarle. No hay otra opción. Quisiésemos que hubiese otra, no hay. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Ahora sí nos podemos poner en pie. Y podemos meditar. Si quieres quitar ya el texto, puedes hacerlo. Y podemos meditar en su palabra. En lo que tal vez el Señor le haya hablado a través de del escrito de Pedro. Porque como vemos, su palabra hoy es más viva de lo que nosotros creemos. Más viva. Porque si pensamos que es letra muerta, que era para allá, pues quiero decirles que para acá la necesitamos más. Así que meditemos, pensemos en lo que el Señor nos ha hablado. Padre, te damos gracias primeramente por tu salvación, por la que tú has provisto para nosotros. Gracias. Porque si hay algo que es claro, es que no nos la merecemos. Porque realmente somos pecadores. Porque realmente te fallamos. Nos alejamos de ti. Y a veces solo cambiamos de religión. Y no tenemos una relación contigo. Permite que tu palabra, Señor, como está en nuestra mente, también vive en nuestro corazón. Y que todo nuestro ser se apresure a hacer tu voluntad. Y que todo nuestro ser, que todo nuestro entendimiento que tú nos has dado, lo tengamos en ti, para ti y por ti. Y que realmente anhelemos tu venida todos los días. Que deseemos estar contigo en la eternidad. Pero mientras tanto, ayúdanos a vivir de una manera santa, de una manera sin mancha, de una manera irreprensible, de una manera que te agrade, para que así cumplamos el propósito para el cual tú nos has creado. Y junto a ello, ayúdanos a hablar a otras personas de ti, en silencio, con nuestros labios, con nuestros hechos, con nuestra boca, Señor, para que tú regreses muy pronto. Te damos gracias, Señor. Amén.